Gloria al nombre del Señor. Vamos al consejo de la palabra del Señor. Les decía esta mañana en el primer servicio que en esta semana estuve leyendo un libro que me llamó mucho la atención. Son de esos libros que tienen la capacidad de atraparte, ¿verdad? Y no soltarlos hasta que no lo terminas, que se llama Iglesia Simple. Iglesia Simple. En este libro se propone que los pastores de la actualidad debemos procurar que la iglesia de Cristo en este tiempo pueda vivir el Evangelio de la forma más simple posible. Ahora, cuando usted escucha esto de simple, no estoy hablando de un evangelio light, no estoy hablando de un evangelio sin responsabilidades, no estoy hablando de un evangelio sin compromiso, no. Cuando hablamos de simple, no estamos diciendo sencillo. Usamos simple en cuanto a lo que se refiere a la realidad de que en ocasiones, y quiero decir esto para que usted me pueda entender, en ocasiones, a veces quizás hasta sin nosotros proponérnoslos como siervos de Dios, tendemos a complicar demasiado nuestras vidas. Y no solamente le complicamos la vida a nosotros mismos, sino también como que a todo lo que nos rodean, como que nos complicamos demasiado. Amén. Ahora, nosotros debemos entender, mis amados hermanos, yo creo que todos nos vamos a estar de acuerdo en esto, que nosotros vivimos en un mundo complejo. Toda la vida es compleja, es complicada. Sin embargo, a pesar de esta realidad, nosotros estamos llamados a presentar a Cristo, a presentar el Evangelio de Cristo de una forma tan simple que pueda ser entendida por todos aquellos que estén interesados en él. Amén. ¿Me siguen el pensamiento? Seamos honestos, mis amados hermanos, esto es un desafío. A veces como iglesia, cuando se habla de servir a Dios, a veces es tan complicado que lo hacemos, es tantas cosas que la gente a veces no se siente atraída por Cristo porque llega a la conclusión de que eso es demasiado difícil para mí. Eso es demasiado complicado. Hay que guardar demasiado mandamiento, hay que estar atento a tantas cosas. Y mientras yo leía el libro me llamaba poderosamente la atención el que cuando nosotros pensamos en esto de complicar las cosas, veía que este problema no es algo nuevo, sino que aún en el tiempo de Cristo siempre ha existido como, yo diría, esa naturaleza humana de complicar la forma en cómo nos acercamos a Dios. En el caso del tiempo de Cristo, los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran, diríamos, la élite religiosa de ese tiempo, ponían tantos mandamientos, y ahorita vamos a ver unos datos interesantes, pero ellos ponían tantos mandamientos que a la gente se le hacía difícil pensar en la sencillez de acercarse a Dios. Cuando se le preguntaba a uno de estos líderes, ¿qué yo necesito para acercarme a Dios? Eran tantas las exigencias y eran tantas las cosas que se pedían en mandamientos, en estatutos, que las personas llegaban a la conclusión de que no es posible vivir para Dios. Yo quiero que nosotros consideremos hoy, estuve hablando de esto en el primer servicio, pero quiero que usted y yo consideremos un texto que aparece justamente en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, desde el verso 7 hasta el verso 12. Acompáñeme, por favor, a esta sección, a este párrafo de este sermón para que veamos cómo Cristo simplificó todos estos mandamientos en una simple regla. Mateo capítulo 7, desde el verso 7 hasta el verso 12, estaré leyendo en la nueva versión, en la Nueva Biblia de las Américas, y nos dice lo siguiente. ¿Lo tiene ahí ya conmigo? Pidan y se les dará. Busquen
y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Cuántos saben que Dios da cosas buenas al que le pide? Amén. Pero yo quiero llamar su atención al verso siguiente, verso 12. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Lo escuchó? Repito el verso 12. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mis amados, hoy quiero hablar sobre lo que se conoce como la regla de oro. Ese es nuestro tema en este día, la regla de oro. Pero antes, como es mi costumbre, permítame presentar el contexto de lo que acabamos de leer. En el último verso, verso 12, nos llama mucho la atención que Jesús hace como un cambio radical. ¿Lo notó? Note usted, a partir del verso 7, donde comenzamos a leer, parecería que lo que nos está hablando es de la oración. ¿Lo notó? De la oración. Pidan, se les dará, busquen, hallarán, llamen y se les abrirá. Hay tres verbos interesantes aquí. Pidan, busquen y llamen. Y cada uno de esos tres tiene respuesta. Verso 8, véalo ahí. Porque todo el que pide, ¿qué pasa? Recibe. El que busca y al que llama, se le abrirá. Hasta ahí estamos hablando de pedir. Estamos hablando de buscar. Estamos hablando de llamar. Pero a partir del 10, del 9, 10 y 11, como que cambia de tema. ¿Por qué? Porque note lo que dice el 9. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues, y ese pues ahí, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Por qué ese cambio de la oración o del pedir, del buscar o el de hallar? ¿Por qué ese cambio radical hacia el trato con los hombres? Esta frase, que es conocida como la regla de oro, se refiere justamente a lo que Cristo menciona en este verso 12. La regla de oro es conocida como la piedra angular del razonamiento religioso. Mire, recuerde que yo les he explicado que los capítulos que aparecen en Mateo, que van del 5 al 7, es decir, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, todos esos capítulos son un solo sermón. Un solo sermón donde Cristo está dando la enseñanza a sus discípulos acerca de cómo se vive o cómo viven aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos. Si usted quiere saber cómo debe vivir un hijo de Dios, usted puede leer el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Ahí están los temas principales. Ahora, en el capítulo 7, si usted está ahí conmigo, nos narra una serie de, diríamos,
una serie de relaciones que tienen que ver cómo ese siervo de Dios, cómo ese hombre que le sirve a Dios debe relacionarse con diferentes grupos de personas. Si usted va, por ejemplo, ahí usted se va a dar cuenta que del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 7, nos habla acerca de que nosotros debemos aprender a cómo relacionarnos con lo que es considerado como un hermano que tenga una especie de astilla o de paja en el ojo. Amén. ¿Cuál es la propuesta ahí? Bueno, cuando tú encuentres a alguien que tú entiendes que tiene una paja en el ojo, es lo que Cristo dice, tienes que ayudarlo, es tu responsabilidad ayudarlo, no juzgarlo. Pero esta ayuda que tú le vas a dar, tú se la vas a dar después que tú hayas primero tú trabajado con la viga de tu ojo. Amén. Ahí está esa expresión. En otras palabras, antes de tú fijarte en la pajilla del ojo del hermano, trabaja con la viga que hay en el tuyo. Dice Cristo necio, primero quítate la viga tuya, está hablando de un pedazo más grande, y para que puedas ver mejor la paja del hermano. Amén. Pero note usted que entonces, a partir del verso 6 de ese capítulo 7, aparece Cristo ya no relacionando a sus seguidores, ya no relacionándolo con estos hermanos, diríamos, de pajillas en los ojos, sino con un grupo. Y yo decía esta mañana que esto es, aquí se usan unas palabras fuertes, porque a este grupo que aparece a partir del versículo 6, Cristo le llama o los identifica como perros y cerdos. Interesante esto. ¿Por qué? Porque a Cristo dice, mira, al hermano de la paja trata de quitársela, ayúdalo, después que tú trabajes con tu viga, quítale la paja a él. O sea, pero a estos, dice el verso 6, no le den lo que es santo a los perros, ni echen perla delante de los puercos, porque son capaces de pisotearla y luego dar media vuelta y atacarlos a ustedes. Un lenguaje fuerte el usado por Cristo aquí. O sea que hay ciertas personas que por su pecado entran dentro de esta categoría. No quiero detenerme ahí, ese no es mi tema en el día de hoy. Simplemente estoy viendo la gama de relaciones que el Señor habla. Y para que usted pueda entender esto, no quiero que se me detenga ahí, sino que en la parte 3, diríamos, o en la relación número 3, Cristo dice, te vas a relacionar primero con hermanos de pajitas, te vas a relacionar con perros y cerdos, pero también te vas a relacionar con tu Padre Celestial, que es la tercera relación. Nosotros como creyentes a diario nos relacionamos con diferentes grupos. Amén. Y tenemos que saber frente a qué grupo estamos para saber cuál debe ser nuestro comportamiento para cada uno de esos grupos. Amén. Eso es lo que está enseñando aquí este sermón del monte. Ahora, ¿cómo se da esa relación con el Padre Celestial? Vea lo que dice el verso 11, de donde hemos leído. ¿Qué dice el verso 11? ¿Lo tiene ahí? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. ¿Cuál es mi relación con Dios? Se basa en una vida de pedir, buscar y llamar. En otras palabras, me relaciono con Dios a través de la oración. Es una relación especial entre Dios y yo. Es una relación vertical. Pero me llama la atención que entonces el cuarto grupo que menciona, con el que tengo que relacionarme, es con todos en general. Diga conmigo, el hermano con la paja, los perros y cerdos, el Padre Celestial, todos los hombres. Y aquí llegamos al verso 12 entonces. ¿Se da cuenta? Luego, más adelante, usted verá también otros grupos, pero vamos a dejarlo en 4. Al final, el capítulo completo son 6 grupos que menciona. Quiero quedarme en el 4, que es el que me interesa en el día de hoy. ¿Por qué? Porque Jesús
aparte de tu relación con el hermano de la paja, aparte de tu relación con perros y cerdos, aparte de tu relación con Dios, Jesús está interesado en cómo debemos relacionarnos con todos los hombres en general. ¿Cómo hacemos esto? A través de lo que se llama la regla de oro. La primera vez que yo escuché esto de regla de oro fue inclusive antes de yo ser cristiano. Yo participaba en un campamento de exploradores del rey, los Royal Rangers, un ministerio de asambleas de Dios. No sé si alguien por aquí que conoce, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el código del explorador? Alerta, limpio, honrado, valiente, leal, cortés, obediente y espiritual. Eso había que sabérselo, hermano, así. Y dentro de eso estaba la regla de oro. Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con ustedes, así hacen ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero en ese momento, aunque yo me aprendí ese texto, el texto no tenía impacto en mi vida, porque yo no vivía conforme a esa regla. De hecho, ni sabía el por qué le llamaban con esta descripción de regla de oro. Pero es importante, y por eso quiero hablar y quiero enseñar sobre esto en esta mañana, que de esta regla se desprenden todos los demás principios de la palabra del Señor. De esta sencilla frase se desprende todo lo demás. Mire, principios o mandamientos como amar al prójimo, honrar al padre y a la madre, no hacer daño a nadie, la oración, todos los demás principios se desprenden de la expresión de la regla de oro. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con ustedes, así haced vosotros con ellos. ¿Por qué? ¿Vio lo que dice Cristo ahí al final? ¿Vio lo que dice Cristo al final del versículo 12? Multimedia dice el versículo 12. Porque esta es la ley y los profetas. Yo sé que tengo personas nuevas en la fe, pero permítame explicar que, mire, en el tiempo de Jesús, los judíos, cuando se hablaba de escritura o se hablaba de Biblia, solamente poseían lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento todavía no estaba formado. Nosotros al día de hoy tenemos, diríamos, por eso cuando usted lee su Biblia se habla de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Podríamos decir que entonces el Antiguo Testamento, que iba de Génesis hasta Malaquías, era la Biblia de los judíos. Todavía al día de hoy ellos la consideran así, lo que llaman la Torá. Amén. Ahora, la división más general que ellos hacían, ellos dividían esos libros en dos bloques: la ley y los profetas. Habían otras divisiones, pero generalmente cuando se querían referir al Antiguo Testamento completo, mencionaban la palabra la ley y los profetas. Ahí abarcaban toda la ley y los profetas. Por eso es que Cristo dice: todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. ¿Por qué? Porque esta es la ley y los profetas. En otras palabras, Cristo resumió toda la ley en un simple mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? La regla de oro. Ahora, ¿de dónde viene este nombre o por qué le llaman esto la regla de oro? Aunque algunos consideran que esto está desde el tiempo de Abraham o más allá, la descripción o la frase conocida como regla de oro se le atribuye al emperador romano Alejandro Severo, que gobernó Roma del 222 al 235 después de Cristo. Y fue este emperador romano que hizo que se inscribiera en oro en la pared de su habitación este verso. De tal manera que cuando él se despertara en la mañana, lo primero que él viera en letras de oro en su habitación era esta simple regla: todas las cosas que querráis que los hombres hagan con ustedes, así hagan ustedes con ellos.
Algunos consideran que esta regla existe hasta de los tiempos de Egipto. Se consideran que por allá, por documentos del 1800 antes de Cristo, o sea, 1800 años antes de Cristo, ya se hablaba de que haga al hacedor para causar que lo haga. Y al día de hoy esta regla aparece en todas las religiones del mundo. Usted puede encontrar esta regla de oro en varias fórmulas, en la antigua Babilonia, en China, en Egipto, en Persia, en Roma, en Grecia, en la India. Todos los países o todas las religiones poseen una versión de esto de la regla de oro. Por ejemplo, yo tengo algunas aquí. En el budismo se dice así, la regla de oro: no lastimes a otro con aquello que te lastima a ti. Es muy parecido. Estos son los budistas que dicen esto. En el caso del hinduismo, el hinduismo lo dice de esta manera: esta es la suma de la virtud. O sea, la virtud verdadera se reduce a esta regla: trata a los demás como querrías ser tratado. No hagas al prójimo lo que no querrías que él hiciera contigo después. ¿Se da cuenta? Muy parecida. En el Islam, los musulmanes tienen también esta regla de oro y lo dicen de esta manera: haced a todos los demás hombres lo que quisierais que hicieran con vosotros, y rechazad para otros lo que rechazaríais para vosotros. La misma regla de oro. ¿Se da cuenta cómo está presente en todas estas religiones? Tanto en el budismo, en el hinduismo, en el islam, pero también en el judaísmo. En el judaísmo es interesante porque mire cómo lo dicen los judíos. Los judíos dicen lo siguiente: no hagas a otro aquello que es malo para ti. He ahí la esencia de toda la Torá. ¿Qué era la Torá? La Torá era su Biblia. Diríamos el Antiguo Testamento, ley de los profetas. Los judíos dicen: la esencia de la Torá está en esta frase: no hagas a otro aquello que sea malo para ti. Dice: he ahí la esencia de toda la Torá, el resto es solamente comentario. En otras palabras, ellos dicen: lo importante de la Torá es que no le hagas a otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de la Torá. Lo demás es simplemente comentario. En el cristianismo, y hago esta diferencia entre judaísmo y cristianismo para que usted entienda que aunque, y esto es algo que sobre todo los nuevos deben entender, el cristianismo surge dentro de un ambiente judío. De hecho, Cristo y sus apóstoles eran judíos. Pero desde el principio el cristianismo fue distanciándose de lo que es el judaísmo. Una cosa es ser judío y otra cosa es ser cristiano. Son dos sistemas religiosos totalmente diferentes. Desde los tiempos del apóstol Pablo usted se va a dar cuenta que se daba esta guerra. Los judíos querían que los cristianos que se convertían también se circuncidaran y guardaran la ley. Y Pablo decía: no, ellos lo que necesitan es a Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Y comenzó a haber ese cisma, esa división entre cristianismo y judaísmo. Por eso es que entonces, en el caso del cristianismo, aparece la regla de oro de esta manera: haz a otros lo que querrías que hicieran contigo, porque esa es la ley y así hablan los profetas. ¿Cómo hablan los profetas? Y por favor no piense que es que el profeta habla, no, sino que ley y profeta está hablando de todo el conjunto de la palabra de Dios conocida en ese momento. ¿Cómo resumimos todos estos mandamientos? Los resumimos en una sola frase: haz a otros lo que querrías que hicieran contigo. Simple. Amén. El confucianismo o Confucio, en uno de sus libros, aparece en una conversación con una persona ahí de un nombre raro, se llama Zhu Kun.
thukum. Pero en una conversación dice que esta persona, este discípulo, le preguntó a Confucio que si existía algún tipo de principio sobre el cual basar toda la vida. En otras palabras, se puede encontrar un solo principio, no 10, 20, uno solo que pudiéramos, diríamos, basar toda la vida. Y se dice que Confucio respondió, y de ahí se convirtió en la regla de oro de ellos. El maestro replicó: ¿no es acaso la reciprocidad, el ser recíproco, la reciprocidad, ese principio? No presentes a los demás aquello que no deseas para ti. La misma regla de oro. Ahora, en el caso de los judíos, me parece interesante, y estaba estudiando esta relación de los judíos con el tema de la ley y por qué se da esta conversación de Cristo. Porque los judíos en su sistema religioso, ellos, usted sabe que existían lo que son conocidos, diríamos, como la ley moral de Dios. ¿Qué es la ley moral de Dios? La ley moral de Dios son esos mandamientos que no tienen que ver con el tiempo o con la cultura, sino que trascienden todos los tiempos y las culturas. Hay muchas cosas que han cambiado del Antiguo Testamento aquí, pero cuando se habla de la ley moral de Dios, está contenida en los 10 mandamientos, amén. Los 10 mandamientos existen y existirán siempre, amén. Se ha cambiado la ceremonia, ya no hay que ofrecer vacas, ni ovejas, ni palominos, ahora dependemos del sacrificio de Cristo, pero la ley moral de Dios sigue vigente en los 10 mandamientos, amén. No tendrás dioses ajenos, no matarás, no robarás. Usted conoce de eso. Ahora, los judíos en su sistema, y póngame atención en esto porque es interesante, los judíos en su sistema religioso habían desarrollado unas 613 leyes alrededor de los 10 mandamientos. O sea que cuando ellos enseñaban a sus seguidores y a sus discípulos, los discípulos no solamente tenían que aprenderse los 10 mandamientos, sino que tenían que aprenderse los 613 leyes adicionales. Ahora, ¿por qué ellos hablaban de estas 613 leyes? Ellos eligieron ese número porque decían que la cantidad de letras que había en el texto que contenía los 10 mandamientos daba 613. Y así entonces ellos inventaron 613 leyes adicionales a los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo ellos dividían esto? Ellos hallaron que había 613 mandamientos en el Pentateuco, es decir, los 5 libros de Moisés del Antiguo Testamento. Y ellos hicieron una lista y dividieron. Existían 2 grupos grandes. Existían mandamientos afirmativos. Esto era lo que tenían que ver con hagan esto. Es un mandamiento afirmativo. Hagan esto, guarden la ley, circuncídense. Y habían mandamientos negativos. ¿Cuáles eran los negativos? No hagas esto. Ahora, lo interesante es que de los mandamientos afirmativos, ellos encontraron 248. Y de los negativos, ellos encontraron 365 mandamientos negativos. ¿Y por qué lo hacían así? Ellos decían, el cuerpo humano tiene 248 partes. Y por cada una de esas partes hay que crear un mandamiento. Y así surgieron los 248 mandamientos. Pero entonces ellos decían, hay 365 días en el año. Hay que crear un mandamiento negativo de cosas que no se deben hacer para cada uno de esos días. Y de ahí surgen los 365 mandamientos negativos. Ahora, usted se imagina, hermano, que para usted acercarse a Dios, usted tenga que tener presente los 10 mandamientos, los 248 mandamientos afirmativos, los 365 mandamientos negativos. Y después de eso estaban los mandamientos vinculantes
Eso es lo que venía, lo que traían consecuencias, los no vinculantes, los que no traían consecuencias. Entonces, la gente estaba abrumada con todo estos mandamientos. Usted se imagina que para que usted me diga a mí, pastor, ¿cómo yo puedo relacionarme con Dios? Aquí está el listado. 613 leyes. ¿A alguien le gustaría pertenecer a una iglesia así? Por eso es que Cristo toma todo esto y lo lleva a la esencia de la ley. Aleluya. Cristo tenía esta capacidad de tomar lo complicado, Ivy, y hacerlo simple. Y Cristo tomó estos 613 mandamientos, todos estos inventos de hombre, y los redujo a solamente 2. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mire, los judíos se pasaban el día entero tratando de debatir si las divisiones que habían hecho eran las correctas. Pasaban el día entero los maestros discutiendo cuáles mandamientos iban primero y cuáles después. Si usted va al capítulo 22 del libro de Mateo, usted se va a encontrar que en el versículo, mire, el capítulo 34 del capítulo 22, versículo 34, aparece una conversación que Jesús tiene justamente con los fariseos. Y a mí me gusta lo que dice el verso 34. ¿Ese sí lo tienes ahí? Ok, Mateo 22, 34 al 40. Amén. Ahí vamos. Dice, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callado a los saduceos. Aquí están estos dos grupos, los fariseos y los saduceos. Eran los dos grupos religiosos más fuertes que había. Jesús ya le había ganado un round a los saduceos y lo había dejado totalmente mareado, callado. Y era porque los saduceos no creían en el asunto de la resurrección. ¿Verdad? Ellos se reían, decían, el que cree en la resurrección. Eran judíos y no creían en la resurrección. Y Jesús entonces le dice, ustedes están equivocados, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y dice que cuando los fariseos vieron que Jesús había dejado callado a los saduceos, parece que agarraron y buscaron al mejor de ellos. Y como sabía lo complicado que era esto de guardar los mandamientos, viene a tratar de poner a prueba a Jesús. Note lo que dice el versículo 35. Uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, lo que diríamos en este tiempo un abogado, uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En otras palabras, de los 613, de los 10, de todas estas divisiones, dime tú, ¿cuál es el gran mandamiento? Él sabía que la discusión era si las divisiones estaban claras. Y Jesús, conociendo con su sabiduría, y le dice, ¿sabes cuál es? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. ¿Cuál es el grande y primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Note usted, la palabra enfática ahí es ¿cuál? Es la palabra toda. No dice amarás al Señor con tu corazón, no. Es con todo tu corazón. No dice amarás al Señor con tu alma, no dice amarás al Señor con toda tu alma. No dices amarás al Señor con parte de tu mente, no. Amarás al Señor con toda tu mente. Ese es el mandamiento más grande.
por encima de venir a la iglesia, por encima de diezmar, por encima de ayudar a los pobres, por encima de hacer buenas obras, por encima de, qué sé yo, ¿cuál mandamiento usted conoce? Por encima de todo eso, el primero es amar a Dios con todo. Diga conmigo, con todo. Pero Cristo no se queda ahí, sino que entonces Cristo va y le dice, ¿y sabes qué? Verso 39, y el segundo es semejante a ese. ¿Sabe cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el 40, mire lo que dice el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Lo notó? La misma expresión que usa, la que estamos analizando hoy de Mateo, dice Cristo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora usted me dirá, pastor, pero vamos a ponernos de acuerdo, por fin. ¿Son dos o es uno? Es que están relacionados. En la medida en que tú amas a Dios, se reflejará en la forma en cómo amas a tu prójimo. Cuando tienes una relación sana con Dios, tendrás una relación sana con tu hermano, con tu vecino. Es más, la Biblia pone como condición de conocer a Dios, amar al prójimo. ¿Qué dice Juan? No puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Señor, los domingos yo te adoro, te amo, pero no lo soporto. No, eso no trabaja así. No puedes decir que amas a Dios a quien no estás viendo, si no amas a tu hermano a quien estás viendo. ¿Se entiende cómo funciona esto? Veamos la relación entonces de estos dos mandamientos en este versículo 12 que estamos analizando en el día de hoy. La mayoría de nosotros nos gustaría, mis amados, quedarnos en el verso 11. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Aleluya, ese me encanta. Dios me da buenas cosas cuando yo le pido. Pero, dice Jesús, por eso, y ese por eso está diciendo, ¿tú quieres buenas cosas de Dios? ¿Cuántos quieren buenas cosas de Dios aquí? Ok. Todos queremos buenas cosas. ¿Cómo obtengo esas buenas cosas también? Todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Punto y aparte. ¿Sabe usted que cada vez que Jesús relaciona la oración, en el lugar a donde Jesús se toma tiempo para hablar de la oración, es en la relación con nuestro prójimo? ¿Lo ha leído usted ahí? Mire, en el mismo versículo, en el capítulo 6 de este Sermón del Monte, en el capítulo 6, en el verso 5 en adelante, Jesús habla de la oración. Y Cristo dice, mire, cuando ustedes vayan a orar, no oren como los hipócritas que aman en las plazas y esas cosas, sino que entra en la puerta. Y hasta da lo que es conocido como el modelo del Padre Nuestro. ¿Lo recuerdan? ¿Quién aquí no se sabe el Padre Nuestro? El que no se sepa el Padre Nuestro aquí, comenzamos a adoctrinarlo hoy mismo. Amén. Ahora, me llama la atención porque Cristo dice, a partir del versículo 9, oren así, ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y cúmplase en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo.
danos hoy los alimentos que necesitamos. Note, hasta ahí no hay muchos requisitos. Hasta ahí es pidiendo. Venga tu reino, se haga tu voluntad, danos el pan. Pero cuando llega al verso 12 dice, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. En otras palabras, Señor, con el pan no hay problema. Con tu reino estamos de acuerdo, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Pero cuando se trata de tu perdón hacia mí, trátame a mí como yo trato a mi hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró así? ¿Verdad que eso no lo vemos? ¿Verdad? ¿Verdad que no lo vemos? Es más, miren lo que sigue diciendo. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Aparentemente ahí se terminó el Padre Nuestro. Con el amén significa así sea. Se terminó. Hay un punto ahí, ¿verdad? En su Biblia. Tuyo es que el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Pero Cristo vuelve y retoma el tema de perdonar. Note lo que dice el verso 14. Su Padre Celestial los perdonará si perdonan a los que le hacen mal. Pero si se niegan a perdonarlos, su Padre no los perdonará a ustedes. Dirían los católicos, palabra de Dios. Usted viene de ahí, te alabamos, Señor. No está mal decirlo. Luisa se ríe, este pastor. ¿Qué es lo que está enseñando? Si ustedes no perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial no los perdonará a ustedes. Es el anterior, el después. Si ustedes perdonan, note esto, Dios está condicionando el perdón que nos da a nosotros, lo condiciona a que nosotros seamos capaces de perdonar a otros. De ahí la importancia de la regla de oro. Y por favor, antes que usted diga, qué lástima que no vino fulano, este mensaje se lo voy a mandar porque este tiene que escucharlo, aleluya, para que él vea que tiene que perdonarme. No, espérese porque es que, seamos honestos, hermanos, hay prójimos que nos lo ponen difícil. Amén. Seamos. Un aplauso para ese que dijo amén. ¿Qué es lo que nos enseña la regla de oro? ¿Qué es lo que nos enseña la regla de oro? La regla de oro nos enseña, mis amados hermanos, si ponemos atención a este simple verso, nos enseña que de este lado de la eternidad, todos nuestros éxitos y nuestros fracasos estarán relacionados en gran medida a nuestra capacidad para mantener buenas relaciones con los demás. Si no somos capaces de establecer de este lado de la eternidad buenas relaciones con los demás, mis amados, se nos hará muy difícil y casi imposible alcanzar la vida que le agrada a Dios. En Lucas capítulo 6, verso 31, también se nos habla de esta misma regla. Lucas 6, 31 nos dice lo siguiente: y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. ¿Qué tú esperas de los demás? ¿Qué tú esperas?
¿Cuánto esperan amor? ¿Cuánto esperan respeto? Consideración. Nos gusta, ¿verdad eso? Lo que plantea el texto, y en esta parte se diferencia de otras religiones, que mientras ven, inclusive hay quienes critican esta regla de oro y dicen que no es posible. Nuestra naturaleza por lo general se inclina más a dar en la medida en la que recibimos. En otras palabras, usted escucha a personas decir, no, primero yo y después de mí el diluvio. ¿Lo he escuchado? Primero Dios y sus santos. Yo no me humillo ante... O sea, porque lo vemos de una forma, naturalmente nosotros nos inclinamos a ser benevoliosos, a ser amorosos, a ser compasivos con aquellos que de alguna forma lo han sido con nosotros. ¿Se da cuenta? Y dice la Escritura, si tú solamente eres capaz de amar a los que te aman, tú no estás haciendo nada extraño. Eso también lo hacen los fariseos y los escribas. Donde se pone el mandamiento difícil es cuando tú y yo tenemos el deber de amar a aquel que no merece nuestro amor, a respetar a aquel que no merece nuestro respeto, a valorar a aquel que no nos valora a nosotros. Ahí es que el cristianismo adquiere una contracultura. ¿Se da cuenta? Note cómo camina el texto. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos. En otras palabras, somos nosotros los que debemos tomar la iniciativa de, en primer lugar, dar nosotros lo que queremos cosechar en otros. Diga conmigo, en lo humano eso es imposible. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Porque luchamos con nuestro orgullo. Y más cuando sabemos que tenemos la razón. ¿Cuántos pelean cuando tienes razón? Hay que matarme cuando yo tengo la razón. Y ahí hasta lo espiritualizamos. Aleluya. Y siento a Dios. Y mira cómo me enchino. ¿No? Espérese. Mire el texto. Es simple, es sencilla. La regla de oro. Es más, atención, ni siquiera tienes que leer todo el Antiguo Testamento. No tienes que leer la Biblia completa. Atención, no estoy mandando que no la leas. No, espérese. Estoy diciendo que si usted no tiene tiempo para leer toda la Escritura, basta con una sola regla de oro. ¿Cuál es esa regla? Así como quieran que los hombres le hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Me decía alguien en el primer servicio, pastor, mientras usted predicaba, yo pensaba, ¿cuántas oportunidades perdí? ¿Qué mal traté a tal persona? ¿Qué diferente hubiese sido si hubiese hecho o hubiese conocido esta regla cuando se me presentó esta situación? Hermano, usted se imagina, y esta es mi propuesta en esta mañana, usted se imagina que nosotros seamos capaces de intencionalmente proponernos solamente cumplir este solo mandamiento. Pienso por un momento. Es más, esa va a ser mi tarea en el día de hoy. Durante esta semana, cada vez que usted se relacione con alguien, piense, ¿cómo me gustaría que esta persona me tratara a mí? Es más, lo voy a tratar a él como a mí me gustaría que él me tratara. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría en nosotros si
en vez de reclamar, nosotros nos ponemos nosotros en primer lugar y decimos, ¿sabes qué? Lo voy a hacer diferente. Lo que yo estoy esperando de esa persona, yo se lo voy a dar primero. Me encanta ese silencio. Me encanta. Es increíble, hermano, cómo nosotros nos volvemos de pentecostales a bautistas. ¿Se da cuenta? Me encanta. Un silencio, ¿verdad? Hasta una mosca que entra y dice. Y yo sé que usted quizás tiene a ese hermoso prójimo al lado. Que usted quisiera decirle, Señor, ¿te lo lleva o te lo mando? Con todo y envoltura. Hasta con una tarjetica de dedicación. Si tú quieres, te lo ofrezco en sacrificio vivo. En holocausto. ¿Sabes lo que era el sacrificio de holocausto? ¿Sabe cuál era el sacrificio de holocausto? Atención, cuando el Señor le dice a Abraham, ofréceme a Isaac, tu hijo, en holocausto. El holocausto era un tipo de sacrificio especial, porque era un sacrificio en el que tú tenías que agarrar a la víctima, en este caso la oveja, ¿verdad? Y entonces tú tenías que cortarla en pedacitos, y después que la cortaras en pedacitos, entonces echarle agua, lavarlo, juntar todos esos pedazos, pegarle fuego y quedarte ahí hasta que eso se volviera ceniza. Ese era el holocausto. Así ahí, hermano, que usted quisiera ofrecérselo en holocausto al Señor. ¿Verdad? O sea, Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que antes que usted mire alrededor, yo quiero poner en tu corazón esta simple regla. ¿Estamos nosotros dando aquello que esperamos recibir de los demás? ¿Estamos poniendo nosotros el bien del otro primero que nuestro propio bien? Creo que deberíamos decir, Dios nos ayude, ¿cierto? Mire cómo lo expresaba el apóstol Pablo. Romanos capítulo 13, versos 8 y 9. Romanos 13, para los que van llevando nota. Romanos 13, 8 y 9. Dice el verso 8, no deban a nadie nada. La única deuda que se permite es esta que aparece aquí. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Esa es la única deuda que se permite. ¿Por qué? Mire lo que dice Pablo. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Dice Pablo, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El mismo concepto. Toda la ley se resume en esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! ¿Lo había visto usted de esta manera? Difícilmente lo analizamos así. Porque estamos a veces tan concentrados en guardar mandamientos y esto, y hacer esto, y esto, y esto. Y el Señor dice, es tan simple como esto. Te voy a dar un solo mandamiento hoy. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 9, de ahí mismo, de Romanos. Oiga lo que dice. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Todos los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante, ¿eh? Claro, si amas a tu prójimo, no vas a cometer adulterio con la esposa de tu prójimo. Amén.
Si amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Nadie dice, te amo, pero te doy 4 balazos. No. Si lo amas, no lo vas a matar. Con amor. Pam, pam. No, espérate. ¿Se da cuenta? Si amas a tu prójimo, no codiciarás el éxito de tu prójimo. Es más, te gozarás con el éxito que él está obteniendo. Amén. Si usted no es capaz de gozarse con el éxito ajeno, usted tiene que revisar, mi hermano. Amén. Mira cómo Dios bendice y prospera. Y ella que no viene todos los domingos a la iglesia, yo sí estoy aquí todos los domingos. Yo soy el que diezmo, yo soy el que oro. ¿Sabes qué? Ese es el espíritu del hermano mayor. Y Dios no prospera ese espíritu. En la parábola de los hijos pródigos, el hijo mayor estaba en la casa del padre, pero lamentablemente los sirvientes de la casa estaban gozando de la fiesta, mientras él se queda lejos de la fiesta. ¿Por qué? Porque su actitud hacia su hermano no le hacía entender cómo era que Dios había tenido tanta misericordia del pequeño. Y lamentablemente, mis amados hermanos, nosotros puede que estemos en la casa del Padre, pero no estamos en comunión con lo que Dios está haciendo con esos pequeños de la casa del Padre. Si te molesta la bendición de al lado, revisa tu corazón. ¿Y por qué a mí Dios no me bendice? ¿Y por qué a mí Dios no me da? Revisa. Quizás es porque tu trato hacia el prójimo no está siendo el correcto. Gálatas 5:14, voy resumiendo ya. Gálatas 5:14 recoge esta misma idea. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. La regla de oro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El texto asume que ya usted se ama. Amén. El problema es que si usted no se ama a usted mismo, es muy difícil que usted tenga capacidad para amar a otros. Hay gente que no se aman ni ellos mismos. Ellos mismos se aborrecen. Si usted no está en armonía con usted mismo, difícilmente va a poder estar en armonía con los demás. Amén. Porque ¿cuál es la medida aquí? Amarás. Si el texto solamente diría amarás a tu prójimo, ya. ¿Verdad? Cuando yo lo amo, un 10%. A mi hermana, esa la amo yo un 200%. Amén. A Gabriel, 87.9. ¿Se da cuenta? Fuéramos selectivos, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros, seamos honestos, hermano. Decimos, bueno, sí, yo lo amo, pero en reserva. A este lo tengo a tanque full, pero este está en reserva. Este va por la mitad. Pero el texto no dice, amarás a tu prójimo. Tienes que amar a tu prójimo. Pero ¿cómo lo tienes que amar? ¿Cuál es la medida ahí? Ámalo como a ti mismo. En otras palabras, hasta que no estés seguro que no lo amas como te amas tú, no has llegado al nivel. Quiero terminar con esta frase que encontré de San Agustín, Agustín de Hipona. Hablando justamente de estos textos, él decía, te amas adecuadamente a ti mismo cuando amas a Dios más que ti mismo. Amén. ¿Lo entendió? Te amas adecuadamente a ti mismo cuando amas a Dios más que a ti mismo. Luego, lo que aspiras como meta para ti mismo debe también ser para con tu prójimo.
para que puedas amar a Dios con un amor perfecto. No lo amas como a ti mismo, o sea, al prójimo, no lo amas como a ti mismo, a menos que trates de llevarlo a ese bien que tú mismo quieres perseguir. ¿Cuál es el bien que tú quieres en la vida? ¿Cuál es tu mayor bien, tu mayor bendición? Mi mayor bendición es estar en comunión con Dios 24 horas al día, ¿verdad? Pudiera ser. ¿Sabe qué? Ese mismo deseo y esa misma meta que tú quieres alcanzar, tú tienes que desearla para tu hermano también. Solamente cuando tú desees que Dios bendiga a tu hermano con la misma bendición que te ha bendecido a ti o aún más, solamente de esa manera lo estarás amando como a ti mismo. Amén. ¿Cuánto quieren pedir? Amén. ¿Cuánto quieren pedir? No se me asusten. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad. Pero, en otras palabras, hacia arriba la relación está bien. Verticalmente me estoy comunicando bien. Pero ¿qué hay de la relación horizontal? ¿Saben que toda relación de nosotros con Dios es así? Es hacia arriba. Yo vivo mi comunión y yo con Dios, ay, todas las mañanas y ay, yo oro y mire, y me consagro y ay, yo siento a Dios de una forma especial y Dios te está diciendo, sí, pero ¿y con el vecino? Que se muera, fuego lo consuma. No, así no trabaja. ¿Se da cuenta? Pero dígame si le estoy predicando a humanos hoy, ¿verdad? Amén. Así que quiero dejarle esto de tarea. Quiero animarte a que durante esta semana, quizás durante este mes, es más, durante la próxima vida, esta regla de oro debería estar, qué sé yo, quizá en el refrigerador de la casa, el lugar que tú más frecuentas. ¿Quién sabe si como este emperador, qué sé yo, que un cuadro o algo que esté visible? Esta regla de oro, todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos de la misma manera. Porque esto, y solo esto, es el resumen de toda la ley y todos los profetas. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y vamos en oración?